Rosa. Gracias a ustedes. Es un honor y un privilegio. Es la primera vez que después de 13 años vuelvo y pues estoy muy complacida y espero que en estos 13 años haya acumulado alguna experiencia que sea de utilidad. Pues comenzamos en aras del tiempo. Intentaré ser muy breve, pero el tema da para mucho. Y hemos decidido que serían 20 minutos para exposición y 10 para preguntas. Pues muy bien, este es el plan, solo veremos 4 puntos y ya se los contaré con calma. Bueno, el primero sería la protección jurídica del ambiente. Este es un foro sobre cambio climático y esa es una foto que me pareció ilustraría lo que pretendo mostrarles. Es un árbol gigante que está en la ciudad donde estoy llevando a cabo mi doctorado, que es la ciudad de Alicante, España, y es un árbol centenario, incluso se atreven a pensar que probablemente milenario, y está sostenido, si lo ven, con herrajes, porque es tal el peso que se podría caer en cualquier momento. Y eso es para mí lo que intento ilustrarles, que es cómo el derecho, cómo ha ido evolucionando a fin de prestar un soporte legal para su conservación. Y en el tema de reparación no voy a ahondar mucho porque estoy en una escuela argentina en el que escuela económica argentina en el que estamos sosteniendo que en realidad no hay reparación posible en temas de ambientales. Este simple ejemplo, este árbol me lleva a ilustrar lo que quiero decir, es decir, si se manda a reponer un árbol caído, evidentemente en un proyecto para su compensación puede ser que la ley mande reponer 10 árboles, ¿no es cierto? Pero estamos averiguando que inclusive 10 o 20 árboles no serían suficientes para reparar uno solo, en aras del tiempo, que nosotros no somos dueños del tiempo, en aras de los servicios ambientales que presta y de los beneficios que tampoco se cobran. Todos los servicios hasta ahora son gratuitos, son de todos, son gratuitos, pero los utilizamos o se capitalizan en la producción, pero esos costos tampoco están incluidos y lo que nos lleva después a la gestión, que tampoco está pagada, etcétera. Ese es otro tema, pero bueno, una invitación a que también indaguen por ese lado. Luego, veríamos la visión económica. Esta foto la tomé yo también en el British London, Museo Británico, perdón, y me llamó la atención, aquí están los árboles, las personas trabajando sobre el mar. Este mural de alto relieve pertenece a la cultura hoy actualmente iraní, babilónicos, y ahí me encontré esta foto ya no fue mía porque justo ahí, frente al código de Hammurabi, se me terminó la pila. Esto es una fatalidad para un jurista, ¿no? Entonces, pero la copié esta así de Google y bueno, ahí fue donde me hizo un flash tremendo cuando en las traducciones que ahí se mostraban, encontré esta disposición y dice en su numeral 59 del Código de Hammurabi, si un hombre sin permiso del dueño de una huerta arrendada corta un árbol de la huerta de un hombre, o sea, del arrendador, le pagará media mina de plata. Media mina de plata, en el código subsecuentemente se habla como el equivalente que se pagaría por la vida incluso de un esclavo, o sea que no era poca monta. Y luego, entonces ahí contemplé que la visión de las primeras del primer antecedente normativo, como todos saben ustedes, es el Código de Hammurabi. Entonces me remití a nuestro Código Civil Federal, que en este artículo 2441 dice más o menos lo mismo, el sentido es lo mismo, que el arrendatario no puede, sin conocimiento expreso del arrendador, variar la forma de la cosa arrendada, y si lo hace,
Cuando la devuelva, restablecerá al Estado en que la reciba, siendo además responsable de los daños y perjuicios. Yo hice por analogía, una analogía totalmente arbitraria, el corte de un árbol señalando un daño. Entonces, lo que quiero resaltar es que, en efecto, aunque sean normas muy antiguas, seguimos pensando más o menos igual. Y también encontré otra disposición en el tema del divino Hadad, que si devastaba el campo o se lo llevaba a una riada, los perjuicios serían para el arrendatario, lo que significa, y más o menos tenemos una disposición en el sentido. En casos fortuitos, el código establece precisamente la inundación, o al revés, la sequía. Entonces, quiero decir que en Hammurabi ya se contemplaban daños climáticos y ahora nuestro código también. Ahora, ¿por qué digo visión económica? Porque desde la cultura babilónica hasta nuestros días se ha tomado indiscriminadamente o discriminadamente, como lo supone el desarrollo sostenible, del cual espero nos dé tiempo de ahondar un poquito, en el uso de los recursos, porque antes se pensaban ilimitados, ahora sabemos que no. Entonces, ¿qué significa esto? Que la visión económica del uso de los elementos llevó a normativas en ese sentido, y el hincapié es que no hemos cambiado mucho. Ahora, otro tema sería la visión de la salud humana. Efectivamente, otra evolución de las normas que he observado es a través del registro de los daños catastróficos. Pongo dos que ocurrieron en el mismo año, uno en Italia y otro en México, y los dos tuvieron daños a las personas y al medio ambiente. El primero, ¿por qué lo digo? El primero, bueno, se entiende que es una compañía que por una causa humana hizo explosión y creó una nube de dioxinas que contaminó los suelos por mucho tiempo. Entonces, ojo, daño ambiental y ojo, daño a la salud. Normalmente van correlacionados. Y en Campeche lo mismo, explosión del pozo de petróleo Ixtoc-One, y con el derrame de estas toneladas de petróleo, marea negra en 1.600 kilómetros cuadrados, y lo mismo, daño al ambiente y daño a las personas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en ese sentido también ha evolucionado la normativa de incidencia ambiental. Creo que hasta ahora me escuchan, ¿no? ¿Se escucha? Bueno, es decir, por estos acontecimientos a nivel internacional, como todos sabemos, se han gestado desde los 70 un incentivo a la creación de convenios internacionales, y me parece que no los únicos, pero sí los primeros identificados fue por 1972 en los límites del crecimiento de Roma, que no es otra cosa que las cuentas no salían, lo que gastamos ambientalmente no da para la forma en que nos estamos desarrollando, eso ya desde 1972, y que coincidió más o menos con la conferencia de Estocolmo. Y así sucesivamente las siguientes conferencias, la de Brundtland. No quiero ser repetitivo porque considero que ya todos sabemos más o menos cómo ha ido evolucionando. Luego el informe Brundtland que derivó de la Comisión del Medio Ambiente en el 87. Lo que me encantaría es que se fijaran en los años y cómo hemos ido avanzando hasta el panel intergubernamental IPCC, por sus siglas en inglés, que nos ha dicho lo mal que nos va a ir en el tema del cambio climático, y luego el protocolo de Kioto. Y bueno, aquí quiero hacer una reflexión. Hasta ahorita no se dieron cuenta cuando empecé a dejar de hablar de medio ambiente y luego cuando empecé a hablar de clima. ¿Y por qué estoy diciendo la evolución del derecho ambiental y luego estoy hablando de un mal llamado o incipiente llamado derecho del clima? Ciertamente porque no hay una frontera definitiva, no hay una frontera estable, y entonces lo que quiero poner en antecedentes es eso, que las normas ambientales
han sido, o al revés, son normas económicas, son normas comerciales, son normas de protección a la salud, que han ido evolucionando o tienen una nota de protección ambiental, pero por eso llamo de incidencia ambiental, no nacieron ambientales y sin embargo han ido evolucionando. Hasta que tampoco en una frontera no clara, esas mismas normas se han ido decantando hacia la normalización, hacia la juricidad o hacia las normas del clima, como es estrictamente el protocolo de Kioto. Ahora bien, ¿qué sucede en México? Después del concierto internacional, lo mismo ocurrió en la normatividad nacional, es decir, las primeras leyes que no estaba claro si fueron legales o no, porque no tenían facultades quienes las emitieron, pero vamos a ver si hay el antecedente ya en el 71, con una visión sanitarista, que inclusive esta ley federal para prevenir y combatir la contaminación era ejecutada por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y lo mismo con la Ley Federal de Protección al Ambiente, que estaba a cargo de la CEDUE, hasta que derivó esto en la LEGEPA en 1988, que aquí ya tiene elementos estrictamente de protección al ambiente, que es la facilidad de las concurrencias, el estudio del impacto ambiental, incluía ya los principios de desarrollo sostenible, la denuncia popular y la información pública. Y luego, ¿por qué digo que la internalización a la normatividad ambiental a nivel constitucional? Lo mismo, ya no les es indiferente que en 2011 hubo una reforma a la Constitución mexicana en la que los derechos humanos, las garantías individuales pasaron a ser derechos humanos, y por lo tanto el derecho al ambiente sano consignado en el artículo constitucional pues ya tendría otra connotación de protección, inclusive en tribunales internacionales. Y bueno, esta reforma dio lugar a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, cuando manda en el artículo constitucional también su deber de cuidado. Yo hice un trabajo de esta ley y tiene muchos asegúnes, yo al final no me quedó claro si era una ley que protegía el ambiente, si lo reparaba, o la verdad si eximía o si daba oportunidad para que el ambiente fuera degradado. ¿Por qué lo digo? Solo por dos cosas. En el proyecto de creación estaban unas sanciones fuertes y a la hora de la promulgación esas sanciones se pulverizaron. Es decir, me parece, lo hice en euros, pero me parece que las sanciones máximas, inclusive entre materias, no deben pasar más del $1,000,000. Entonces, ¿qué significa $1,000,000 ante un daño en un arrecife? Es nada. Deja salvo ir en juicio en todas las materias, pero insisto, si la sanción se vuelve poca, ¿de qué nos sirve? Luego, ciertamente hubo una ampliación en la defensa, o al menos en intentarla, en el plano del derecho procesal. Yo me he ido desde mi formación, me dirigió aquí el maestro Broderman Ferrer, y pues claro, uno tatúa a ese maestro, ¿no? Entonces, lo mío siempre ha sido seguir estos temas desde el derecho procesal. Y bueno, es muy interesante porque hemos visto cómo el interés legítimo ha ido evolucionando, se incluyó para empezar de una manera en una sentencia del juez John Petit, y bueno, hasta nuestros días que ya se pueden intentar las acciones colectivas, cuyo antecedente es Brasil con estas acciones colectivas, el ministerio itinerante, etcétera. Y los nuevos titulares, que ya pueden ser personas morales, que tampoco me queda claro, ¿no? O sea, persona moral, pero cuyo objeto sea la protección ambiental y que hayan sido creadas un año antes. Tampoco afirmo lo anterior porque en el fondo que se entiende esta ley ha hecho para las reparaciones, no hay una etiqueta exactamente para la reparación ambiental, toda vez que incluye derechos de los consumidores. Entonces es un fondo de varias cuestiones que nunca, yo no vi por ningún lado que se etiquetaran a la reparación. Y finalmente las leyes, otra vez, aquí sí ya quiero que sean conscientes del clic, de las leyes ambientales a las leyes que yo les llamo del clima,
o energía. ¿Por qué? Porque hablar de cambio climático inevitablemente nos tiene que llevar al tema de energía. Y bueno, como saben, se promulgó en 2012, su misión es enfrentar los cambios negativos del cambio climático, también es reglamentaria de la Constitución en materia de protección ambiental, derecho sustentable en México, ¿verdad? Preservación y restauración del equilibrio ecológico. Y bueno, tenemos lo que les decía, aquí la ley de transición energética, que yo la incluyo dentro de este sobre porque es la herramienta que tenemos para la transición a energías libres, la reducción de emisiones, pero llama la atención que invariablemente me encuentro para inconvenientemente desde mi muy particularmente punto de vista, otra vez, todo muy bien, vamos a reducir, pero ojo, no se nos olvide la competitividad productiva. Y bueno, ¿cómo voy de tiempo? Ok. En 5 minutos intentaré hablarles de del Protocolo de París y la protección ambiental, la protección jurídica del ambiente, que era el nódulo o lo interesante, digo yo, de mi estudio. Ya sabemos cómo se adoptó el Protocolo de París, que fue una acción reforzada en Durban, y que la fecha me llamó la atención, ¿no? El 12 de diciembre del 2015, en la 21 convención de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se adopta. Es decir, se dieron cuenta que el Protocolo de Kioto no nos daba para contener el aumento de temperatura, y por eso se signó esto. La condición era que cuando menos se haría cuando menos 55 partes lo ratificaran, que significaría el 55% de la emisión de gases de efecto invernadero. Lo anterior durante el periodo del 22 de abril del 2016 al 21 de abril, es decir, un año, ¿no? Pero se abatió el tiempo y se cumplió esta condición y se firmó el 4 de octubre, o sea, hace unos días de 2016, se completó la condición y tendrá vigencia, será operativo a partir del 4 de noviembre del 2016, y tiene muchos elementos, no sé si novedosos, pero bueno, una obligación de las partes será las contribuciones nacionales determinadas, las NAMAs, la revisión y la verificación, entre las más importantes. Entonces, de grosso modo se trata de reducir, y se entiende que con París, lo que significaría es que no rebasaríamos los 2 grados, o sea que ya nos conformamos con los 2 grados, que no son buena noticia, según, no sé si ya les han dicho o sepan. Yo creo que en las anteriores intervenciones, bueno, sí, el doctor Gay en la apertura lo contaba, ¿no? Que 2 grados no son buena noticia, los efectos ya son tremendos. Ahora bien, eso es muy bien porque sería un seguro de protección. No me voy a meter en si me parece o no el Acuerdo de París. Voy a intentar omitir que, en mi opinión, no sé si fue mejor o peor. ¿Por qué? Porque para mí, y con lo que lo llevo estudiado, resulta que no vamos, como que legitimiza a los estados que han emitido más para seguirlo haciendo. En el Protocolo de Kioto los mecanismos eran de colaboración, de transferencia de tecnología, y ahora no. Ahora las partes desarrolladas tienen la obligación, o sea, ahí está el garrote según esto, de invertir en los países menos desarrollados y que son los más vulnerables. Entonces, bueno, no es el objeto de este estudio, pero atención con París, no es como se piensa, y más adelante tendré otra idea sobre eso. Ahora, lo fuerte que encontré sobre la protección jurídica del ambiente en Kioto, pues en analogía como lo revisé en la legislación nacional, como se fue gestando en la evolución del derecho internacional, de pasadita, yo le digo más elegante, de incidencia ambiental, se ven temas
por ejemplo, en la financiación, dice que va a haber recursos para reducir las emisiones por deforestación y degradación forestal, para que se promueva su función de conservación. En otro tópico, que es desarrollo y transferencia de tecnología, dice que el entorno para el desarrollo y la transferencia de tecnologías desde la perspectiva social y ambiental, o sea, enhorabuena, ¿no? Dice ambiental. Lo que sí fue muy grato, pero que no tiene que ver con ambiental, es la inclusión de los derechos humanos a la salud, a los pueblos indígenas, a las comunidades locales, bla, bla. ¿Todo esto en qué? Equidad de género y empoderamiento de la mujer, en que los países desarrollados tengan, entre que todas las partes tengan en cuenta los derechos humanos, que buena falta nos hace, en la implementación de sus políticas de reducción o adaptación. Y bueno, la última en que me encontré es la integridad de todos los ecosistemas. Incluye los océanos, la protección a la biodiversidad reconocida por algunas culturas como la madre tierra, y observando también la importancia que tiene para algunos el concepto de justicia climática al adoptar medidas para hacer al frente climático. ¡Hurra, enhorabuena! O sea, esto de la madre tierra ya lo han internalizado en las constituciones de Bolivia y Ecuador. Y París lo toma en cuenta y dice que para que tengamos en cuenta el tema de justicia climática, quiere decir este pleito que se han tenido siempre, ¿no? Que los países menos afortunados y que tienen más embates son los que menos han contribuido. Entonces estaba hablando en las negociaciones anteriores, siempre se trató de que hubiera un mecanismo de reparación. Y París sí que lo pone en su parte dogmática, pero ninguna referencia encontré a cómo se le podría hacer. O sea, inclusive textualmente dice el acuerdo que no se podrá acceder a esta reparación por daños. O sea, impide desde mi óptica a que las partes estas menos favorecidas puedan acceder a tribunales para obtener alguna reparación. Sí que lo reconoce, pero no implementa mecanismos, inclusive lo niega, como según yo lo vi. Y bueno, la reflexión final, en mi resumen yo he puesto esto, ¿no? Bueno, están al final, como sea. Yo pienso que el Acuerdo de París va en el sentido, se los voy a leer textual para que no me mare. Va en el sentido de la protección de la salud, ambiente y humana. Si trasciende a la protección ambiental por sí misma, es decir, por la protección y preservación de toda la vida sobre el planeta y no solo la humana, estoy preguntando, pues al final se trata de preservar el sustrato de la vida humana y todas las demás, es decir, no sería un cometido del derecho, no solo normar las conductas humanas, porque la vida no es parte de la conducta. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si seguimos pensando y haciendo las cosas como las seguimos haciendo, obviamente seguiremos teniendo los resultados que, en mi opinión, es la indefensión del ambiente. Y esto es una visión muy sesgada, es una visión miope, es una visión que no me he podido entender. Si estamos protegiendo la actividad económica, que no está mal, si estamos protegiendo la salud humana, que no está mal, ¿por qué no protegemos el sustrato? Y para que se pueda proteger el sustrato, se tendría que proteger el sustrato, o sea, el ambiente, por sí mismo. Toda acción normativa que sea en ese sentido tendrá que tener un titular humano. Ustedes lo saben, supongo que hay varios compañeros juristas. No hay manera de que se defienda el ambiente por sí mismo. Incluso esto yo lo he dilucidado con expertos. Les contaba que recién vengo de una estancia con Michel Preux y él decía, un poco apoyándome, sí es verdad, María, pero te sales del derecho porque el derecho norma las relaciones entre las personas. Le digo, doctor, y no es la vida misma, la preservación de la especie humana, que es la que está en riesgo, por cierto, porque tal vez otras especies sí se pudiera salvar. Y no sería un cometido fehaciente la protección de la vida humana, y para ello, ¿qué necesitamos? Pues que se defienda el ambiente por sí mismo.
¿Y cómo se va a defender? Trastocando el derecho. Por ejemplo, no voy muy lejos en la tesis de licenciatura que aquí está consignada, esa fue una de mis propuestas, la creación de una figura, le llamo yo figura ambiental, en analogía como la persona moral. Y no iba yo, hace 13 años que está consignada, pero no pienso que sea mi idea única y exclusiva, porque si ustedes, no sé si sepan, hace 2 años se le otorgó personalidad jurídica a un río muy importante en Australia. Entonces, bueno, tenemos que, aunque ya sé que me van a crucificar, pero sí que tendríamos que pensar en otras formas para preservar a la especie humana. Y como dijo Víctor Hugo, ¿no? Las obras de la naturaleza no inferiores a las del genio se imponen por cuanto participan de lo absoluto, o sea, no hay nada sin la naturaleza. Esta foto la hice también en Francia, de Marc Petit, es una muestra donde nos pone de muchas maneras lo que significaría disgregarnos del ambiente. Fíjense, me pareció muy interesante. Se realizó en un parque, es un árbol, o sea, la figura de metal es un propio árbol, y entre las ramas se intentan sobrevivir 2 personas. Entonces, me pareció una llamada de atención, por eso quise traerles la foto. No sabía dónde, pero sabía que la iba a utilizar. Y pues bueno, eso es todo. Gracias por su atención. No sé cuántos minutos me quedaron para preguntas y si hubiera alguna.